Hola para todos los que nos acompañan en este momento. Les hablamos del periódico El Colombiano desde Medellín. Esto es Mesa Central, en donde para ustedes discutimos, analizamos los 3 temas más importantes de la semana. Para si usted no tiene tiempo, pues aquí con nosotros se entere de las minucias del detrás de cámaras de los 3 temas que han sido noticias en esta semana, tanto en Medellín como en el país. Me acompaña Daniel Rivera, editor general del periódico El Colombiano. Daniel, buenos días, buenas tardes. Muy bien, una semana muy movida, mucha noticia política, sobre todo en el gobierno nacional, temas muchos para discutir. Yo creo que hay que empezar de una vez. Invitemos a Daniela Osorio que nos acompañe, que es la experta en el tema del proceso de paz con el ELN. Porque esa ha sido una de las noticias más importantes de la semana. Daniela, ¿se decretó el cese al fuego ya o se habló del cese al fuego? Ya entramos en firme con el cese al fuego, se firmaron esta semana 3 documentos claves para definir cómo va a ser y ya pues entró en firme una primera etapa que es, como ellos dicen, pedagógica para ir mirando cómo va a ser. Porque finalmente el cese al fuego en teoría empieza el 2 de agosto, es decir, todavía se dan varias semanas antes de que el ELN empiece a cumplir el cese al fuego. Sí, en la práctica ellos deben ya cesar las actividades contra la fuerza pública y viceversa, pero es una parte pedagógica en la que todavía no hay verificación. Entonces sí, desde el 3 de agosto entra en firme ya. Ahí hay una cosa muy curiosa, pero antes de la cosa curiosa yo quería comentar, es que me llama mucho la atención que cuando Gustavo Petro ganó las elecciones, pues uno pensaba, ¿no? Pues todos estos grupos armados ilegales de la subversión pues ya van a hacer el acuerdo, porque realmente que llegara alguien que había sido guerrillero, y no había sido guerrillero vergonzante, sino que fue un guerrillero muy activo, muy preponderante, muy simbólico, si llegaba a la presidencia, pues uno suponía, pues todos los reclamos históricos que tiene la guerrilla pues se cumplieron con ya tener uno de quienes ha sido de sus filas en el poder, pero realmente ha sido dificilísimo. La paz con el ELN ha sido igual de difícil con Gustavo Petro que lo que ha sido durante los últimos 30 años cuando se han tratado de firmar y los comisionados de paz y los negociadores siempre quedan como hasta aquí del ELN, porque como que el ELN, no sé si es terquedad, no sé si no le interesa, pero no se ha podido. Luzma, lo que dicen los que han negociado con el ELN es que el ELN es negociar con una religión, con unos yihadistas de la revolución, de esa revolución que ellos llaman, porque ellos sí están muy signados por el tema de la teología de la liberación. Pues ahí está el cura Camilo Torres, que es una de sus grandes figuras, y entonces ellos lo que sí quieren es un cambio total del modelo económico del país, y eso es lo que nunca se ha querido ni se puede negociar, porque es que si van a cambiar el modelo económico del país, pues para eso están las urnas. Es que en el fondo es lo que quieren con Gustavo Petro. Claro. Ellos también insisten, el ELN, y me corregirá Daniela si no, de fondo lo que quieren es un cambio, una reforma constitucional, una constituyente que transforme lo que, me imagino que buscando convertirnos en un país comunista, en un país de base comunista, porque ¿qué otra cosa puede cambiarse en Colombia? Sí, el gran punto que persiguen es el modelo económico, y es una guerrilla muy terca que además tiene gente muy acomodada en el poder desde hace muchos años, y yo creo que con el gobierno de Petro al revés, ha tenido que ser demasiado, al ser de izquierda y al ser un presidente guerrillero, se ha sentado en una mesa que le van a exigir que sea mucho más que un gobierno pues tradicional. ¿Le piden más? Claro, le piden mucho más, y el gobierno ha sido muy generoso, creo yo, y ha cedido mucho, incluso con este decreto que pide llamarlos con respeto, que es evidente que es una exigencia de ellos mismos, ¿no? Revolucionaria, ¿no? Algo así pide que lo llamen. Amigos de la libertad. Exactamente. Pero porque es que los decretos son interesantes, y lo que le ha exigido el gobierno es que lo que nos ha tocado ver es que el ELN pues no iba a dejar de secuestrar, entonces tuvo que insistir el gobierno, bueno, tienen que dejar de secuestrar para que podamos hablar. Casi pidiéndoles el favor, venga, no secuestren, que eso también entra en el cese al fuego. Primero el secuestro, luego que terminen el paro armado en el Chocó. El Chocó, una región llevada de la pobreza, con 20 dificultades, y el ELN, que se supone que va a transformar, que quiere mejorar la vida de los pobres, poniéndole más problemas haciendo un paro armado. Le tuvieron que rogar. ¿Cómo fue que se levantó el paro armado?
le tuvieron que poner un tate quieto al Fue ELN. una de esas líneas rojas que el gobierno tuvo que poner al final, pero es que no se entendía como una guerrilla que estaba negociando, que acaba de firmar un cese al fuego, seguía con un paro armado activo. Entonces sí fue eso, el gobierno le dijo, tiene que parar eso ya para que sigamos pues sentados, y fue una línea roja que le marcó. Pero Daniel hablaba ahorita de algo muy interesante, y es esos grupos que están en Norte de Santander y en el Chocó, Sí, que son los los bloques de frentes guerra. más rebeldes del ELN y que no le hacen tanto caso, o no, al menos no inmediato, al comando central, que es el que está sentado en la mesa. Hay una Es decir, cosa aquí. estaríamos de pronto, el gobierno estaría hablando no necesariamente con los que en Con la realidad van a totalidad. seguir, y vamos a tener entonces Y- disidencias del ELN como Es que- tuvimos disidencias de las FARC en el proceso de paz con Yo creo que en Juan las FARC Manuel sí se Santos. demostró mucho más firmemente esa línea de mando que venía desde el secretariado. Se Prueba de veía eso- más unida las sí, FARC que el ELN. Sí, claro. Que el Total. ELN. Además, teniendo en cuenta que la FARC era más o menos, se desmovilizó el 90% de las personas, siguen estando apostándole a la paz, y estábamos hablando de más de 10.000 combatientes. Y habían unas disidencias, sobre todo en el sur del país, que fueron el bloque primero, bueno, ahí estaba Romaña, en fin. Sí, pero el ELN. Pero el ELN nunca hemos sabido cómo está. Tiene un comando que ha estado en Venezuela por mucho tiempo. Ellos estuvieron en el sur de Bolívar al inicio de los 2000, después se fueron para Venezuela, al parecer con la ayuda del régimen venezolano, y algunos en Cuba, ¿no? Ellos estuvieron haciendo esa triangulación, son comandantes muy viejos que no están en la zona de conflicto, y lo que Eso se es dice... como que el gobierno diciéndoles a ellos, venga, que les manden a decir a su gente que pare. Y Exactamente. ellos tratan de mandarle como con paloma mensajera o yo no sé cómo, pero se demora en llegar el mensaje. Sí, y el bloque de guerra occidental y oriental, ahora esto es Norte de Santander, Arauca y Chocó, son los bloques narcos, los que negocian con los carteles mexicanos, los que negocian con el Clan del Golfo, los que están viendo Que de la plata. teología de la liberación que usted dijo no tienen ninguna nada, teología son de la liberación. son unas organizaciones criminales básicamente. Exactamente, en cambio los de la teología de la liberación y todo eso son los que Están están en en el Cuba. COSE, están en Cuba desconectados de la base, ¿no? Y esa misma independencia que tienen para ser narcos, pues les permite también tomar decisiones Claro. y decir, yo no voy a dejar de disparar hasta que ya sea inminente pues esta cosa, y por eso se ha demorado. De hecho, esta etapa pedagógica es porque el gobierno dijo, si les imponemos un cese al fuego desde ya, sabemos que no todas las tropas lo van a cumplir. Sí, Y el nos mismo Bote quedan lo mal y esto reconoció. se cae otra vez. Pues es que Exactamente. acuérdese que una de las noticias que dio de Año Nuevo el presidente Gustavo Petro con bombos y platillos era que ya se había acordado un cese al fuego bilateral con el ELN, y quedó con los crespos Con los hechos crespos hechos. porque salió el ELN y dijo, no, nosotros no hemos acordado nada. ¿Cómo será eso si es con Gustavo Petro, con Danilo Rueda, que Danilo Rueda es una persona que en su trayectoria ha estado cerca a organizaciones no gubernamentales, muy de las simpatías del ELN? Es decir, Claro. son personas que están, que si no lo logran con el ELN ellos, pues uno pensaría, no lo No lo logra logra nadie, nadie. porque en realidad aquí hay un grado de empatía, por Sí. decirlo de alguna Hay manera. que decir una cosa, yo recuerdo cuando estábamos cubriendo el proceso de paz con Juan Manuel Santos, con las FARC, que el ELN era una guerrilla más o menos entre 1.600 y 2.000 combatientes, una guerrilla que estaba muy extinta. Hoy el ELN tiene más o menos 6.000 Claro, combatientes. por o sea, muchas razones, porque Venezuela le ha dado mucho Exacto. oxígeno, así como Venezuela le da oxígeno a las FARC, y las FARC ya dejaron de existir, por lo menos en su versión en Venezuela, pues entonces le da y ellos mucho coparon a- las líneas y de las FARC coparon, en exacto, territorio. y se volvieron, como usted dice, unos carteles de la droga que Sí. pues los Sí, hacen. es muy histórico. Pero bueno, Sí, es muy que histórico antes el cese, nos ¿no? estamos extendiendo un poco en este tema, pero no quiero que nos vayamos sin que hablemos del decreto en el cual el presidente Gustavo Petro le pide a todos los colombianos, y en particular a los funcionarios públicos, que se refieran en muy buenas maneras al ELN, que no los traten mal, porque usted se acuerda, pues en épocas anteriores se trataba a la guerrilla de una manera, se les hablaba como si fueran serpientes, víboras y demás, pero hubo un Moisés Wasserman, el ex rector de la Universidad Nacional, acatando esa sugerencia, pues hizo un trino un poco irónico, creo yo, sarcástico, donde dice: distinguidas y distinguidos damas y caballeros del ELN, me dirijo a ustedes para solicitar muy comedidamente reconsideren su enérgica sugerencia a la población chocuana para no circular ni transportar sus alimentos. Todos les quedamos infinitamente agradecidos por su gentileza. No está mal empezar en este nuevo tono, pues porque uno lo puede hacer
muy comedidamente, pero con mucho sarcasmo. Hay mucho sarcasmo ahí y es cierto, pues estamos prácticamente pidiéndoles permiso. Por favor, no se cuesten, por favor, levanten el paro, que es que esa gente del Alto Baudó está muy preocupada. Señores, ya. ustedes que se llevaron a ese muchacho a pasear, no, traigan lo mejor, que él necesita venir a estudiar y a trabajar, hagan el favor. Háganos la caridad, totalmente, pues uno entiende que él está jugando a que no se les barate esa mesa, porque su gran apuesta es la paz total, y es esa negociación. Y que falle sería un fracaso pues totalmente estrepitoso, Sería por un eso, fracaso estrepitoso, por sí. eso creo que está haciendo todas esas concesiones. Pero sí, es terrible. definitivamente. Pero, digamos, el presidente de la República no puede pensar que le puede dar instrucciones al país de cómo hablar. Eso Sí, no, completamente de realmente acuerdo. es un tema de libertad de expresión. Puede hacer una sugerencia, pero por decreto decir cómo debemos hablar, realmente no queda bien en una democracia. No, y no le queda bien a él como presidente tratar de edulcorar a una guerrilla que conocemos hace tantos años y que ha hecho tanto mal. Bueno, o sea, en fin. Terminamos el tema del ELN. Pues el segundo tema, Daniel, que ha sacudido al país esta semana es el del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre Colombia y sobre la plataforma continental en esta disputa que tenemos con Nicaragua. Y nosotros titulamos "Al fin le ganamos una a Nicaragua". Casi que no. Casi que no, porque es que celebramos mucho y buenísimo, pues, y quién no se va a alegrar que hayamos ganado una. Pero lo que se nos olvida es que todo este litigio empezó en 2001, hace 22 años, pero, Isolda, venga y nos cuenta. Ya por ahí nos está corriendo que no, 2001 no, 2002, a ver, No, cuente pero pues. desde el 2001 empezó este litigio y ya perdimos. En 2012, que se hizo entre 2012 y 2013 se definió, perdimos la más importante. El mar. El mar. El mar. Exactamente, que es una cosa muy preocupante para los pescadores de San Andrés y Providencia. En 2022 también le dijeron a Colombia, la Corte le dijo, oiga, pilas ahí que usted tiene que cumplirle a Nicaragua unas cosas que no le está cumpliendo. O sea, íbamos 2-0. Y esta por fin, pues bueno, la teníamos que ganar y buenísimo, pero cuéntenos usted qué importancia tiene este fallo, Isolda, editora de Actualidad. Bueno, la importancia de este fallo es básica porque resulta que sin este fallo iba a haber una extrapolación de límites entre Nicaragua y Colombia, porque ellos superposición de límites en porque las iban aguas, a decirle a Nicaragua usted tiene hasta por acá y a Colombia usted tiene hasta por acá, en el suelo y subsuelo, o sea, en la parte marina, en el lecho marino, exacto, y en el nos íbamos a sobreponer los países, y obviamente eso para el tema de exploración, de control, de explotación de la zona económica, que ha sido pues el tema realmente que aquí atañe. Pues esto define claramente, y Nicaragua ya no puede tener esa pretensión expansionista que tenía de querer extender su plataforma continental. Porque es que esto ya era una exageración, no es por decir que todo lo del pobre es robado, pero es que no era muy fácil perder, porque es que realmente las pretensiones de Nicaragua en este caso no solamente eran exageradas, sino que podían cambiar todo el sistema de límites del mundo, de todo el mundo, de muchos países que estarían reclamando novedades que hasta ahora no tienen. Era muy difícil entonces para los países tener esta disyuntiva que podría presentar la Corte si le daba a Nicaragua la razón, porque los países tienen una línea desde donde comienza el tema continental hacia el mar, entonces ahí eran 200 millas, que fue lo que finalmente no le dio a Colombia, de todas formas, a Nicaragua, perdón. Hay que decir que el que ríe de último ríe mejor, porque es que aunque realmente, si uno hace el balance de los tres fallos, finalmente Colombia fue la que más perdió, porque el primer fallo fue el definitivo. El del 2012 nos dio con toda. Nos dio con toda. Pues ahora nos sentimos muy contentos porque ganamos el último partido, pero el problema de ganar el último partido es que si decimos qué bueno Corte Internacional de Justicia de La Haya, pues entonces estamos diciendo qué bueno también toca cumplir el fallo del 2012 que no lo estamos cumpliendo. Para nada. Entonces lo que va a venir enseguida es que Nicaragua pues va a decir, bueno, listo, esto está muy claro hasta acá, entonces retomemos el fallo del 2012, que Colombia ha dicho que lo acata, pero no lo ha cumplido. Porque es que esto deja en firme todas las otras decisiones y a Colombia le conviene que esta última
decisión que firme, ¿no? Aquí hay que decir también, Luzma, todo el trabajo que hizo el equipo de la Cancillería y los abogados que manejaron este Trabajaron tema, mucho que fueron de tiempo. 5 gobiernos, o sea, este proceso viene de 5 Sí, gobiernos. hasta Andrés Pastrana creo que estuvo reclamando su Beneficio. paternidad. Su beneficio, Claro, su cuando éxito. perdimos en 2012 nadie Todo mostró el la mundo cara. echó la Pero culpa bueno, hacia atrás. no importa, todos ganamos. Pero el tema otro, Daniel, es Vamos aquí a lo de Petro. León Freddy Muñoz. Pero venga. Es decir, tenemos como embajador en Nicaragua a un personaje, primero que estaba polémico, No, cuestionado, buñueleando. con problemas con la justicia, y ese fue el que decidimos mandar a Nicaragua. Y no solo lo mandamos, Pero- sino que ha tenido problemas importantes. Luzma, y no problemas cualquiera, es que a él lo cogieron en el aeropuerto José María Córdoba con casi 1 kilo de cocaína, ¿no? O sea, no estamos hablando de que es que se pasó un semáforo en rojo o le emitieron una multa de Y tránsito, estamos ahora- hablando de una cosa muy grave. No, pero no solamente nosotros, sino que en Nicaragua también dice hagan el favor y nos mandan a alguien más decente. Claro, la misma prensa nicaragüense y los funcionarios diciendo, bueno, es que este es tema diplomático, o sea, cómo se manejan las relaciones, porque incluso él se está metiendo en asuntos internos de Nicaragua, o sea, salir a marchar y apoyar una revolución. Una pues, dictadura. obviamente, Es que este es la señor dictadura. salió Hay que decir que el- apoyar una dictadura. La Es- dictadura de Daniel Ortega persigue sacerdotes a diestra y siniestra. Metió al escritor Sergio Ramírez a la cárcel, por Dios. Los Claro. persigue, tiene A exiliados. los y él sale con intelectuales, una él gorra. acabó con los intelectuales. Es que él es lo Exactamente. mismo que Somoza. Si la revolución nicaragüense lo que quiso fue tumbar al dictador Anastasio Somoza, ahora un hijo de esa revolución se convirtió en un dictador peor. Exactamente, Es decir, que tiene ahí una cosa rara con su esposa y manejan el país como si pero fuera y el entonces, patio León Freddy trasero. Muñoz, que además es antioqueño, de Bello. que es de Bello, entonces lo eligen, no sabe uno por qué carambola, termina representando al país en Nicaragua. Y no solamente eso, yo de fuentes de la Cancillería, en diciembre, en noviembre, él quería llevar grupos de reggaetón y le tuvieron que parar. Le dijeron, pero ¿qué hace usted llevando grupos de reggaetón a un país que además con el que tenemos un litigio importante? Dedíquese a las cosas importantes, no a llevar pan y circo. Y él Claro, sale, y como financiado lo dice, con recursos de Medellín, según la información que te dieron, Sí, para el tema sí. de llevar esos grupos Hay reggaetoneros. varios puntos ahí. Lo primero es decir claramente, es que salió a marchar con gorra y camiseta del Frente Sandinista, que es el frente que llegó, pues que montó la revolución en contra de Somoza, que es el partido de Daniel Ortega. Y por otro lado, él llega ahí a Luzma por una cosa muy simple, porque es que él trabajó en la campaña del Pacto Histórico aquí, aliado con toda la línea de Daniel Quintero, con Esteban Restrepo, y de una u otra forma lo que hicieron fue transaccionar ahí una ayuda. Pero para terminar este capítulo hay que decir que es una vergüenza que el canciller haya salido hoy a sacar pecho por el fallo de La Haya, por lo siguiente, porque si bien su equipo pudo haber participado, aunque no En mucho, unos alegatos finales en unos diciembre. alegatos finales, que era el equipo que venía también, de todas formas era alguien que venía del equipo, sino que no puede sacar pecho cuando ha mantenido en Nicaragua un embajador de tan baja calidad y tan baja conducta como es León Freddy Muñoz. Esperemos que el gobierno lo cambie, ya pues cada que se le arma el escándalo, entonces el canciller sale a hacer algún movimiento, pero realmente no nos sentimos nada bien representados por ese embajador en Nicaragua. Así es. El tema último es un tema local, muy interesante, local, pero creo que es de interés nacional. Son los bienes de Pablo Escobar, algunos de los bienes de Pablo Escobar o algunos de los museos, porque esta semana varios fueron noticia. Quiero invitar a Juan Diego Ortiz, nuestro editor de Metro, para que nos acompañe en la conversación, en el análisis de este último caso. Hola Juan Diego. Daniel, usted conoce a fondo. Yo quiero recordar, esta semana tuvimos el tema de René Higuita, que tiene una casa en pleno corazón del poblado, muy bien ubicada, pero Enorme. se la comió la manigua, porque tiene líos con ella, por la SAE, con la Sociedad de Activos Especiales, que es la que interviene estos bienes de que en algún momento fueron de la mafia. Pero también está el tema de los museos, y ese es el que usted conoce mejor, Daniel y Juan Diego. Les doy la palabra para que nos cuente qué fue lo que pasó con el museo de Pablo Escobar.
Sí, Luzma, es uno de varios museos que hay en la ciudad alrededor de Pablo Escobar. Ah, pero es que hay más de un museo. Hay más de un museo, pero este es el de Roberto Escobar, conocido como el Osito, hermano de Pablo Escobar. Aquí fue muy conocido en los 80s porque él corría en bicicleta. El Osito tenía o tiene una casa. Él rodaba en bicicleta, Él uno no rodaba. corre en Sí, bicicleta. es bueno, Ok. rodaba, pedaleaba toda. Y él tiene o tenía una casa subiendo a Las Palmas, cerca al rancherito de Las Palmas. Y ahí, en una ala de la casa, él tenía adecuado un museo. ¿Qué había en ese museo? Yo lo visité varias veces, porque lo entrevisté a él. Él tenía bicicletas de Pablo Escobar, tenía carros avaliados pues como... Como los de Al Capone. Como los de Al Capone, Bonnie and Clyde. Él tenía ese símil con Pablo Escobar, tenía fotografías familiares, tenía diplomas y la alcaldía de Y él Medellín, cobraba para y él entrar a cobraba, verlo. sí, él cobraba para dar un tour y pues como era el hermano entonces contaba Mejor dicho, historias él de le ha la sacado infancia. plata a su hermano desde Sí, por forever. supuesto, y tenía carros, motos, en fin, y cobraban, pero el museo fue derribado porque no cumplía con algunos requerimientos arquitectónicos. Pero entiendo que le pedía el municipio. que dieron la instrucción de derribarlo y él lo empezó a derribar antes de que llegaran las autoridades locales, ¿o no, Sí, Juan eso Diego? fue un trámite con la inspección de policía del poblado que determinó que incumplía permisos urbanísticos y de construcción. Por eso después de un proceso determinaron que tenía que ser demolida, pero efectivamente cuando llegaron ya había... Él había tumbado, él había mismo- cogido la pica Correcto. Ya, Ahí ya. lo de fondo, que es la historia que vamos a contar el domingo, para que estén muy pendientes, es que esto lo que destapó, digamos que esto fue esta semana, lo que destapó fue una pelea interna dentro de la familia de Pablo Escobar por vivir de las miserias que todavía quedan. Las regalías de Pablo Escobar, ellos Correcto. viven a su manera de las regalías que él dejó. Porque es verdad, este era un museo de Osito Escobar. Todavía él vive ahí, digamos que lo que se derribó fue parte del museo que contaba Dani, pero su hijo Nicolás tiene otro museo, El hijo del Osito. el hijo, o sea, el sobrino mayor de Pablo Escobar. Tiene otro museo que tiene un montón de cosas que se consideran como medio chatarra, pero que él las restauró. Pero lo que hay es una pelea entre Nicolás y su papá, o sea, el Osito y Nicolás. Pelea de museos. Sí, porque tenían antes los dos el museo que derribaron, pero lo que dice Nicolás es que el papá siempre intentaba construir todo sin permiso, pelearon por eso, hasta amenazas hubo, y entonces él se dividió y montó otro museo ¿Y no aparte. será que Nicolás denunció a su papá para que le tumbaran? Porque es que me llama la Para acabar con la atención. competencia. Claro, porque me llama la atención. ¿Ese museo cuántos años tiene? ¿El del Osito cuántos años tiene? No, el Osito puede llevar ahí 15 años. 15 años. 15 años después se dan cuenta que no tenía los permisos Los y las permisos. matrículas y deciden mandarlo a tumbar. Pues Pelea eso de curadores de museo. parece que esa es la competencia brava. Sí, entonces bueno, recorrimos el museo de Nicolás, tiene un montón de... Y también cobra, me imagino. Sí, claro. ¿Cuánto Tiene cosas cobran? Tenemos- restauradas. Es en dólares, pues la del Osito eran como $20, $25 por recorrer el museo. Bueno, entonces el domingo lo que llevamos, Luzma, la historia es un recorrido por el museo. Hay muchas cosas que no pertenecieron a Pablo Escobar, pero son como un símil, pues una representación de los bienes del capo. No, Es como hay lo mismo pasa otras- con lo del Osito. El Osito Sí, claro, tenía fotos claro. de él montado en una bicicleta, entonces él había aprovechado y echado un cuento. Que no son museos, la gente se imaginará pues que es como el Museo de Antioquia, no, son recorridos por salas de casas, así es. Eso, es una casa con Una casa artilugios, con cuadros, De tiene todas un pedazo formas, de claro. un casco de avión, Es en muy fin. deplorable que un capítulo tan terrible de la historia nuestra, de un personaje que infringió toda la ley, asesinó, destruyó tanto en Medellín, todavía exista Sí, es como el una morbo, veneración a él. el morbo por las miserias de una época de terror pues de la ciudad, y que obviamente eso Y en sigue los vendiendo, extranjeros vende supongo yo, mucho. y siguen vendiendo. Sí, claro, los extranjeros, digamos que Filas. había un tour que incluía jardines de Montesacro donde está la tumba, la Es casa donde cayó Pablo Eso Escobar, es toda una en fin. economía, es como cuando uno va a Puerto Triunfo y encuentra a llaveros de la avioneta, llaveros de los hipopótamos, la cara de Pablo Escobar, o sea, también ya esto toca como darnos al dolor porque eso se volvió una economía. Claro, pero esperemos que alguna vez pase de moda porque realmente es muy deprimente para una sociedad que la gente quiera venir a visitarnos para visitar el museo o el llavero, para conocer el llavero o ver la foto,
del personaje tan... Que era un poco la polémica cuando tumbaron el edificio Mónaco, ¿cierto? Sí. Que habían tours que los llevaban a ver el edificio donde vivía Pablo Escobar. Bien hecho en que fin. lo tumbaran, bien hecho que lo tumbaran. Y entonces se convirtió en el Parque de la Memoria, bueno, en fin, con una intención distinta de que los recorridos Y se sin hagan. embargo, ahorita los recorridos van Ah, aquí aquí quedaba el parque de Pablo Escobar, porque el nombre semióticamente, ya me puse harto con esto, pero es más grande que el hecho arquitectónico. Tiene que pasar muchos años, ¿no? Sí, que debería ser al contrario, que el relato fuera de las víctimas, porque en el nuevo museo no hay nada de las víctimas No, ni no de hay los nada. bombazos, termina siendo una apología a una figura pues de Todavía hombre estamos terrorífico. madurando la idea de cómo procesar eso, porque todavía vimos el Sí. coletazo de la De violencia hecho, del narco. se cumplen este año 30 años de la muerte de Pablo Escobar en una azotea en el barrio Lauré, en el barrio Los La Olivos, América, Los Los Olivos. Olivos en la América, sin pena ni gloria, murió mal, murió solo. Pues vamos a ver cómo recordamos en este año ese aniversario que nos tiene mucho que dar lecciones sobre Algo sobre cómo vivir. les traeremos de contenido muy exclusivo con la firma del Colombia. Claro que sí. Bueno, qué bueno que nos hayan acompañado hasta este momento. Desde el periódico El Colombiano en Medellín les habló Luz María Sierra, directora del Colombiano, Daniel Rivera, editor general, y Juan Diego Ortiz, editor de Metro. Muchas gracias, que tengan un buen resto de día.